Como saben, conversaciones esotéricas es un tema genérico para todo cuanto signifique una expresión de las energías internas y de su desarrollo. Así que nos da un margen tan inmensamente grande de posibilidades del título, conversaciones esotéricas, que prácticamente podemos hablar de todo, porque todo es esotérico. Aunque se manifieste exotéricamente, todo tiene su aspecto subjetivo interno y, naturalmente, de la unión, de la fusión, de la comprensión de este aspecto interno y al externo se configura la comprensión humana. Me gustaría conversar con ustedes con algo que seguramente habrá pasado muchas veces por su imaginación. Puede ser, por ejemplo, el tema del karma. El karma o el destino que afecta por igual a los hombres que a los dioses. Sabemos del karma todo cuanto nos ha legado la tradición esotérica, presentando a 4 señores que al parecer rigen la totalidad del destino de los hombres y de las naciones. ¿Pero qué es exactamente el karma? Es la ley de la acción. Es la ley que al ser acción produce una reacción. Los actos buenos y los actos malos, todos crean karma. El karma de la acción y el karma de la inacción. Dense cuenta. No solo hay un karma bueno y un karma malo, sino que hay un karma de la acción buena o mala y el karma de la inacción. Desde el punto de vista esotérico, la acción crea karma, pero la inacción también crea karma. ¿Qué hay que entender por la inacción? Cuando pudiendo hacer algo en favor de alguien, no lo hacemos. Es la inacción. Y cuando pudiendo hacer algo en favor de los demás, lo hacemos en forma inadecuada. Ya tenemos el aspecto malo de la cuestión. Pero esto lo sabemos. Lo que quizá no sabemos, ¿qué es realmente la entidad karma? La entidad karma, porque todo es una entidad en la vida de la naturaleza y de los reinos, es la expresión de 4 señores o de 4 entidades. 4 poderosísimos ángeles o devas, ocupando cada uno una porción del espacio que configura la creación de un universo, de un planeta o de un ser humano, llevando adelante un proceso nacido en un pasado más remoto a través de la acción y de la inacción. Estos 4 señores, estas 4 entidades, son denominadas el Señor de la muerte, el Señor de la justicia, el Señor de los recuerdos y el Señor de la liberación.
cada uno de estos cuatro señores cumple una misión determinada en la vida de la naturaleza. En el principio de un universo, ¿qué es lo que se manifiesta primeramente? Aquel punto de conciencia que es el resultado de una multiplicidad de existencias anteriores. Y tenemos esta forma tan maravillosa y tan mal comprendida de la cruz. Cuando un logos quiere manifestarse, su conciencia se centraliza en cualquier remoto y desconocido lugar del espacio, creando un centro de conciencia. Pero automáticamente viene la acción de los señores del karma, que están presentes en todos y cada uno de estos recuerdos. De la evolución, por decirlo de alguna manera, de los señores del karma, tendremos una noción de la evolución de aquel logos que quiere manifestarse. Pues el Señor de la muerte, de la justicia, de los recuerdos y de la liberación constituyen aquello que técnicamente llamamos el círculo no se pasa del universo, y se crea dentro del universo esta forma que se repite en todas las cosas creadas, porque todo cuanto existe está dentro de las leyes del karma. Es decir, cuando vemos el mundo, estamos señalándole con estas siglas. Norte, sur, este y oeste. Cada uno de los señores del karma rige un cuadrante de toda manifestación. Esto es la forma que adopta la primera expresión de vida en el universo para una manifestación nueva de un logos, que será la representación de sus tres códigos genéticos, si podemos decirlo así. Un código genético mental, otro astral y otro físico, que son los tres cuerpos que se manifiestan en un mundo fenoménico. No hablamos del aspecto búdico y del aspecto átmico de los logos, hablamos de su manifestación más concreta, la que está más asequible a nuestra razón y entendimiento. Pero de la acción mancomunada de los cuatro señores del karma se están creando dos movimientos. Primero es el movimiento del círculo no se pasa hacia el centro, creando lo que técnicamente llamamos la fuerza de gravedad o la gravitación. En este punto los señores del karma han creado la masa más sólida y más potentemente organizada de la materia, la ley de la gravitación. Entonces, ¿qué es exactamente la evolución? Hablamos de un logos, pero podemos hablar, como lo haremos luego, de un ser humano. Cuando existe la materia comprimida, la nebulosa, ven ustedes la forma de la nebulosa, cualquier tipo de nebulosa es esto. Pero lo que vemos nosotros, no sabemos si es el movimiento que crea la gravitación, o el movimiento que crea la evolución o expansión cíclica.
porque cuando esto ha quedado convenientemente comprimido, empieza el movimiento de rotación de cualquier astro, porque esto es la forma física de lo que será un sistema solar. Entonces, ¿qué es lo que surge de este punto céntrico de la atención de Logos? Ante todo, su código genético físico, que es el resultado de todos sus recuerdos físicos desde el principio de los tiempos. No podemos alcanzar con nuestra mente finita lo que quiere significar más allá del tiempo y del espacio. Pero ahí empieza la gran fuerza gravitatoria. Es lo mismo que ocurre con el fuego de Kundalini. El fuego de Kundalini sigue el mismo proceso. Es fuego que ha sido comprimido igual que queda comprimida la nebulosa. Y también ustedes saben que el centro molar tiene 4 pétalos, que es la representación simbólica de esta fuerza tremenda de los señores del karma. Entonces, ¿qué sucede con el aspecto de Kundalini? El fuego comprimido, al extenderse dentro del planeta, crea el movimiento de rotación. Entonces, la vida de un planeta surge de un centro. El centro logoico, en este caso, sería el fuego de Brahma. La expresión más material del fuego, porque tendremos después el movimiento que equivale a la evolución de este logos. Entonces, todo lo que está comprimido se está descomprimiendo. Este movimiento es al revés. Por esto les decía, no sabemos si esto es así, es decir, que se va hacia el exterior, o si es así, cuando vemos una nebulosa. Porque el principio de un universo y el final de un universo son iguales, son idénticos. Es la forma típica de la nebulosa, que o bien va hacia el centro o hacia la periferia. Hacia el centro de la nebulosa se produce la máxima fuerza comprimida, que es lo que da lugar a la ley de gravitación. Cuando la ley de gravitación ha llegado a su máximo de condensación, empieza la descompresión y empieza el movimiento ascendente hacia la periferia. Y a este movimiento se le llama de expansión cíclica o la evolución. ¿Ven ustedes? Hay un movimiento de involución para recoger la herencia de la materia. Y hay un movimiento de descompresión que lleva la materia hacia el espíritu. Esta es, en esencia, la obra de los señores del karma. Y durante todo este proceso se están verificando lo que podríamos llamar actividad de los señores del karma. El karma que puede afectar a esta entidad sumergida en la materia, porque su grado de densidad psicológica, si podemos decirlo así, que se ha creado este núcleo de materia hacia el centro. Entonces, las posibilidades de este logos están marcadas por su propia orientación hacia el aspecto psíquico, hacia el exterior, hacia más allá de sí mismo, que es lo que nos ocurre a nosotros cuando se nos dice: hay que olvidar los vehículos a través de los cuales nos manifestamos, porque nosotros no somos los vehículos. El Logos tampoco es todo esto, pero él ha invocado de los señores del karma la parte que le corresponde de materia para encubrir su conciencia
y a través de esta conciencia volver al seno del Padre. Si se trata de nuestro logos solar, hablaremos de este logos cósmico del cual nada puede decirse, pero que constituye la casa del Padre para nuestro logos. Igual que la casa del Padre para nosotros es Zambala. Así que todo se encadena, los hechos se suceden con matemática precisión. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrante y un señor del karma que rige todo este cuadrante. La expresión de este señor del karma, siempre de acuerdo con los méritos o deméritos del logos o de la persona, tendrá un carácter o tendrá otro. Por ejemplo, durante toda esta parte del cuadrante, hablando en términos muy universales, se crearán los yugas o las potencias del tiempo a través de los señores del karma, o los señores del karma trabajando sobre las cosas del tiempo. Todo esto es el aspecto de un aspecto del logos, pero todo dentro de esta forma que se está descompresionando y que va alcanzando niveles cósmicos. Entonces tenemos 4 yugas, que son las 4 edades que cualifican la vida de un logos sumergido dentro de un universo, o bien las 4 edades que cualifican la vida de un logos planetario, como el nuestro. Y actualmente sabemos que los señores del karma del sistema solar, a los cuales hacemos referencia, son una representación o una proyección de los 4 señores lípicas o los 4 señores del karma de la constelación del Can, proveniente precisamente de la máxima estrella de esta constelación, la estrella Sirio, con la cual la jerarquía está tan estrechamente vinculada. Entonces, vemos no solo una proyección universal de los señores lípicas, sino que en nuestro planeta Tierra sucede lo mismo. El logos planetario está en el centro de una evolución planetaria, como el logos solar está dentro de la evolución de su propio cuerpo o su propio universo. Y los 4 señores del karma, el señor de la muerte, el señor de la justicia, el señor de la memoria cósmica, fíjense bien, la memoria es una entidad, y el señor de la liberación, constituyen una cruz totalmente organizada, que, como hemos dicho, está representada en el centro muladar bajo la columna vertebral. Es curioso observar la forma de este chakra. Con un punto de conciencia que corresponde al elemental constructor del cuerpo físico y que está unificado con el cuerpo etérico y con la actividad de los señores del karma, porque aquí se fraga lo que será la persona cuando vaya evolucionando a través de aquello que será la contraparte de los yugas. Tenemos el Kali Yuga, representada por uno de los señores del karma. Tenemos el Treta Yuga, usan ustedes bien porque es elemental en los estudios esotéricos. Y después viene Dvapara Yuga,
Y finalmente viene el Satya Yuga, la finalidad. Aquí termina un Mahabharata solar. Podríamos decir que son, dentro de este universo que se está descompresionando, que está evolucionando, la edad de hierro, la edad del cobre o del bronce, la edad de la plata y la edad del oro. Esta edad de oro que se refleja incluso dentro del propio Kali Yuga. Así que tenemos unas oportunidades creadas por los señores del karma dentro de este negro que constituyen las partes sombrías del Kali Yuga, dentro del propio Kali Yuga, por las propias leyes de la evolución, tenemos la introducción de estas inundaciones o invasiones de luz, de oro, que proviene del Satya Yuga solar. Podríamos decir que es la casa del Padre que nos envía su participación aún en los momentos más sombríos de nuestra historia. Y así vamos progresando, y así, por ley de analogía, vamos comprendiendo, porque los 4 Kali Yugas, o Yugas, Kali, Treta, Dwapara y Satya, están proyectándose sobre la cruz de nuestro karma, creando aquello que llamamos nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. La ley del karma en el ser humano se manifiesta de esta manera. Un Kali Yuga siempre es empezar a vivir el nacimiento, después llega el crecimiento, hasta que llega la muerte del ser. ¿Qué es lo que vio Buda cuando estaba tratando de resolver el gran problema espiritual de su vida? El príncipe Siddhartha Gautama se da cuenta, una vez sola que sale del palacio, de lo que es la muerte, de lo que es la enfermedad y de lo que es la vejez. Y se pregunta, ¿por qué esto? Y recibe la voz, es la ley del karma. Y se pregunta, ¿tiene que haber alguien que pueda destruir la ley del karma? Y él se ofrece en sacrificio. Y toda la vida de Buda es para liberar al ser humano de la cruz del karma, cargando él sobre su vida esta cruz. Lo mismo han hecho después los grandes instructores. Después de Buda, Cristo, cualquier tipo de representación, Mahoma en ciertos aspectos, Lao Tse, Confucio, todos los grandes hombres que han vivido realmente dentro de su propia integridad, se han liberado en cierta manera de la ley del karma, en virtud del servicio a la humanidad. No existe otra manera de liberarse del karma. Podemos liberarnos quizá del yugo de la enfermedad si llevamos una vida realmente sana e higiénica. Podemos liberarnos de la vejez tratando de vivir de acuerdo con la ley. Y la ley es la del Padre. Debemos estar orientados siempre hacia el aspecto superior. Nos podemos liberar de la muerte si morimos cada día, sí. ¿Qué es morir cada día? Si morimos cada día, significa que estamos renaciendo cada día. Porque la muerte y la resurrección es la misma cosa, visto esotéricamente. Por eso todos los místicos y los filósofos han expresado esta idea de morir constantemente.
porque el que muere en un deseo, renace en algo superior al deseo. El que muere en un pensamiento, en una opinión o en un estado de cosas negativo, renace en otro ciclo superior. Hay que saber morir. No hay que tratar de detener el curso de la vida. Queremos prolongar la vida a base de experimentos científicos. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Porque la ciencia es fría en el fondo. No se le puede ilustrar sobre estas cuestiones. ¿Por qué no las aceptaría? La cuestión de que existe dentro de nosotros una vida que desconocemos. El fuego de Kundalini, por ejemplo, en el centro molar, por no saber interpretar su significado y por no saber dirigir sus impulsos ígneos a través de la columna vertebral, estamos restando la salud del cuerpo, porque esto es vida, es la vida de Brahma, es la vida de la materia, pero es que estamos sustentando y sosteniéndonos dentro de un cuerpo de materia, de un cuerpo material. Y este cuerpo material exige, tiene sus necesidades. ¿Y cómo vamos a orientar nosotros estas necesidades? O comprenderlas al menos, si no estamos muy atentos a lo que quiere este fuego. Pero estamos todos de acuerdo en esta cuestión. El destino lo hemos forjado nosotros a base de desoír la voz que surge de las profundidades. Los señores del karma que hemos estado analizando están presentes en todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Hablemos, por ejemplo, de este señor del karma, esotéricamente descrito como la memoria cósmica. ¿Acaso no tenemos una participación en nuestra vida de esta memoria cósmica? Y entonces no se trata de que tengamos o no memoria cerebral. Es algo más sutil. Es algo que en el propio vivir se está condensando en cualquier remoto lugar de nuestra conciencia. Porque si no, ¿cómo podríamos renacer de nuevo? Si no hubiese algo vivo de las cenizas del ayer. Y estas cenizas del ayer encubren el fuego de los recuerdos que están dentro de los átomos permanentes como un código genético para el futuro. Y tenemos entonces el código genético mental mediante el cual somos conscientes en cualquier momento de todos los pensamientos que hemos utilizado a través del tiempo, en bien o en mal. Ahí está la gran ley del equilibrio. Tenemos también el átomo permanente astral, mediante el cual podemos perpetuar nuestra existencia astral a través del tiempo. Después que hayamos purificado en cada nueva vida, a través del Devacán, todo aquello que de nosotros estaba introduciendo potencias negativas. Renacemos hasta el momento con un código genético de todo cuanto pudimos atesorar como experiencia kármica. Y el cuerpo físico, ustedes saben, en el momento del nacimiento, mejor dicho, anteriormente al nacimiento, hay un misterio.
el misterio de la concepción, al cual místicamente tampoco se ha dado la justa interpretación. Porque el átomo permanente físico, conteniendo todos los recuerdos físicos de todas las vidas, condensado en un pequeño átomo permanente, será la simiente que Brahma, a través del ángel de la liberación, introducirá dentro del óvulo femenino, porque Brahma, a través de esta tremenda fuerza del recuerdo físico, dará opción a aquello que será la nueva vida física del yo, de nosotros. Y esto es decir, en palabras más sencillas, lo que hemos explicado anteriormente sobre los círculos de pasa de cualquier yuga o de cualquier logos a través de un yuga. Porque todo cuanto existe dentro y fuera de esto es algo que pertenece a la actividad de otros señores del karma. Hemos citado los señores del karma que proceden de Sirio, que se manifiestan a través de los señores del karma del sistema solar. Y tenemos los señores del karma de nuestro planeta físico y nuestro planeta psicológico, porque todo es un conjunto, que es aquello que nos da a nosotros la posibilidad de evolución. Creo que estas ideas deben ser extendidas y por lo tanto podemos iniciar un pequeño diálogo sin cansarnos ni los unos ni los otros, a ver si podemos todavía sacar más ideas de estas ideas básicas generales. Sí. Yo aquí veo una analogía, bueno, indudablemente la has dicho, pero también me gustaría que la extendieras. Cuando yo creo mi cuerpo de expresión, indudablemente lanzo mi átomo permanente físico inicialmente para que se cree un cuerpo de acuerdo a las necesidades evolutivas. Pero en el caso de un logos, aunque similar, indudablemente la magnitud es superior. Sin en cambio, el logos parece ser que al principio delimita una porción del espacio para crear su manifestación y después lanza su átomo permanente. En todo caso, el espacio en el cual debe este logos efectuar su manifestación está teñido de karma, ¿o no? Sí, claro. El karma que trae de vidas pasadas. Pero el espacio. El espacio, si coge otra entidad, perdona. Pues otra entidad, el espacio es una entidad. El espacio está teñido del karma de todos los logos. El karma del espacio, si podemos decir una cosa tan exagerada, es la suma de todos los logos, o del karma de todos los logos. Porque cuando nosotros verificamos, hablemos del logos como anteriormente, si el logos elige un lugar en el espacio, este lugar en el espacio estará teñido de karma. ¿Por qué? Porque no solo ofrece su fuerza en el centro, sino que tiende un manto de todo lo que fue en el pasado. Y esto es el señor de los registros acásicos. Es decir, que viene el señor de los registros acásicos o la memoria cósmica y a partir de la evolución de ese centro está cubriendo todo el círculo donde se pasa del universo en construcción con todo el karma, está teñido. Pero existe también la pureza del espacio. Porque fíjense bien, si aquí hay información, otro universo, y
y naturalmente están creándose y descreándose constantemente. Habrá aquí aquella zona en la cual se anulan las gravitaciones de un universo en construcción y otro universo en construcción, o de un universo construido. Hay una gravedad. Hablamos de gravedad como la absorción de este átomo permanente, logos o de Brahma, de la materia hasta constituir una masa solidificada hasta un punto exagerado que desconocemos. El peso sería enorme, casi que no podemos nosotros hablar de peso. Hablamos del peso relativo de nuestro planeta, pero no sabemos de otros planetas cuyo peso es inmenso en comparación con menor tamaño que el nuestro. Es la ley de la gravitación, que es la cantidad de recuerdos físicos que traen logos con respecto a otros. Y esto constituye parte de sus recuerdos. Pero, ¿por qué hay un espacio entre dos universos? Porque aquí habitan los ángeles, los seres que crean, que están llevando adelante la creación. Son los espacios neutros a los cuales hacíamos referencia el sábado pasado. Entre dos fuerzas en tensión, llega un momento en que existe un centro de equilibrio, o un espacio equilibrado completamente. Y este espacio totalmente equilibrado es la mansión de la paz que todos buscamos. De ahí que los logos, a través de la evolución de su universo, ¿qué es lo que hacen? Están redimiendo constantemente la materia de la cual están construidos sus vehículos. A medida que prosigue la descompresión, que es de redención de la materia, entonces los límites, las fronteras, se hacen tan diáfanas y tan transparentes que se confunden con los reinos superiores angélicos. Hablamos de jerarquías angélicas de las cuales no tenemos noción, más allá de los arcángeles que crean los mundos. Pero si nos hacemos diáfanos, que nos convirtamos en un espacio neutro, ¿qué habremos alcanzado? Ahí viene la obra del Señor de la liberación. Nos libera, porque el Señor de la liberación, el Señor del karma de la liberación, está actuando en estos núcleos intermoleculares entre mundos o sistemas, creando zonas de paz. Estas zonas de paz son aquellas de las cuales nos habla Krishnamurti y nos habla Buda y nos habla Cristo. Son aquellas zonas de liberación. Hay que decir que la liberación es haber hecho tan diáfanas las fronteras de nuestro universo psicológico que por su propia diafanidad y transparencia se han confundido con la alegría desbordante, la paz trascendente del Señor de la liberación. Yo quiero parar con una pregunta, establecer la analogía de la delimitación del espacio elegido por un logos para la creación. Era la misma que elijo yo al elegir, por decirlo así, mis padres. Exacto. Entonces tengo que compartir también su karma por el espacio y la materia que me cede. Exacto. Hay un karma que es genuinamente individual. Hay un karma familiar, bueno o malo. Es el karma familiar. Hemos nacido en un medio social con un padre y una madre que constituyen un aspecto de nuestro karma. Tenemos el karma social, del medio que nos envuelve, y dentro del medio social el karma profesional. Y tenemos luego el karma divino,
con lo cual tenemos que contar que viene representado por la ley de la desgravitación, que corresponde al Señor de la liberación. Si nos damos cuenta de esto que he hecho tan complicado, porque es complicado, ¿verdad? Se lo voy a decir en palabras mucho más sencillas. Cuando la persona es más libre de karma, cuando uno piensa, en tanto que estemos pensando, estamos creando karma. Porque la mente, por su propia constitución, es kármica. Si la mente se hace tan transparente que puede reflejar la liberación, tendremos a una entidad como Krishnamurti, que siempre ha hablado de la liberación y continuará hablando de la liberación en otros planos. ¿Por qué? Porque Él es la liberación. Nos habla de aquel momento en que no existe nada en la mente. El vacío creador, más fácil no puede ser. ¿Qué es un vacío? Cuando no hay nada dentro. Pero no es un vacío negativo. Es que cuando la mente ha quedado vacía de sí misma, se queda llena de esta fuerza tremenda del Señor del karma, de la liberación. Y puede decir, me he liberado. ¿De qué se ha liberado? De toda su propia manifestación o de aquello mediante el cual se estaba manifestando. No rechaza su cuerpo, no rechaza sus emociones, pero las purifica a base de control, a base de una atención particular y muy profunda sobre los hechos que está realizando constantemente. Porque solo cuando ustedes están muy atentos es cuando su mente no actúa. Naturalmente, todos sabemos, ¿verdad? Tanta historia aquí, que les he dado una historia aquí. Solamente para que comprenda lo fácil que es vivir. Atentamente siempre. Porque si estamos muy atentos, estamos invocando la fuerza de la liberación, esta fuerza neutra que surge entre dos fuerzas en equilibrio. En nosotros existe la polaridad, la dualidad. En un cuerpo etérico y en un cuerpo físico hay la polaridad física. La mente concreta y la mente abstracta, otra polaridad. Y tenemos en el cuerpo astral, a pesar de que es un cuerpo de unidad, la emoción y los sentimientos, o el deseo y los sentimientos, que están dentro del cuerpo emocional. Pues bien, hay que establecer un equilibrio entre el deseo y el sentimiento y crear algo nuevo. Y este algo nuevo será seguramente, dentro de aquel nivel, una invasión de energía superior, búdica, que carece de modificación sensible, pero que contiene paz universal. Y lo mismo puede ser dicho con respecto al cuerpo físico en sus dos modalidades, etérica y densa. Dentro de esta modalidad etérico y densa del cuerpo físico, hay centros de equilibrio. Y dentro de estos centros de equilibrio está la representación de la liberación en nuestro cuerpo, que es la salud. ¿Se dan cuenta? Y en la mente pensamos mucho y mal. Hay que reconocerlo.
La mente no necesita alimento para subsistir. Solo necesita cuidado, control, amor hacia la mente. No es llenando la mente de argumentos más o menos esotéricos. No es esta la cuestión de cantidad. Tampoco es la cuestión de la calidad, y ustedes me perdonarán, completo de la mente, para que se llene de la plenitud de la liberación causal a través de nuestra mente. Y vemos entonces que nuestra mente se universaliza. No podemos pensar en términos humanos. Y ruego perdón de nuevo, porque son ideas relativamente nuevas, a pesar de que se ha dicho en infinidad de ocasiones bajo otras denominaciones. La única fuerza existente hoy día en la humanidad, en lo que respecta a los discípulos mundiales, dentro de cuyo grupo podemos ubicarnos todos, o de las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, sino de algo que está por encima de lo que decía anteriormente, de la cantidad, del abundamiento, ni de la calidad de los argumentos. Aquella fuerza tremenda de la liberación que llamamos iluminación o inspiración. La persona que tiene inspiración mental es porque en su mente no hay nada de sí mismo. Todo ha desaparecido, solamente queda un vacío tremendo, que naturalmente, por la ley de la gravitación del cuerpo, exige algo mejor, otro alimento más saludable y más benigno. Y surge entonces la inspiración. Ningún artista puede crear una verdadera obra de arte si no está completamente vacío de sí mismo. Ya ven ustedes el arte actual. Está lleno de cosas. No es arte, es verdad que no es arte. Se ha perdido el arte en todos los aspectos. Y estamos atravesando entre dos zonas de esas que hemos llamado Edad de Oro, dentro de un propio Kali Yuga, de una etapa sombría de la humanidad, que es la etapa sombría que surge siempre cuando viene un impulso zodiacal que debe desterrar a otro impulso zodiacal. Se está marchando Piscis y está entrando Acuario. Y existe entre Piscis y Acuario la tremenda lucha de la supervivencia de Piscis. Consideremos a Piscis como una entidad, por la intromisión, por decirlo de alguna manera, de las energías de Acuario. Entonces ha creado una zona de ofuscación entre dos zonas plenamente iluminadas, como fueron, por ejemplo, las zonas del Renacimiento, a la cual siempre hago referencia en arte, porque no existe otra cosa de arte hoy día que el Renacimiento. Entonces, estas zonas sombrías están bajo el cuidado, bajo la atención de uno de los señores del karma. Y tendrá que ser el Señor de la liberación a través del cuarto rayo, que surgirá después que se haya extinguido el séptimo, que corresponde a Acuario, para restablecer la edad de oro en arte. Y al restablecer la edad de oro en arte, nos sentiremos transfigurados. Significa
que pasada esta época, para muchos mucho antes quizá, vendrá para los hijos de los hombres la gran oportunidad de la tercera iniciación, la transfiguración. Entonces asistiremos a un nuevo despertar del arte, y el arte entonces será el reflejo de la hermandad entre los hombres y los ángeles, que es lo que está tratando de hacer actualmente la gran fraternidad blanca de nuestro planeta. Que los hombres y los ángeles unifiquen sus auras, que establezcan conjuntamente una de estas zonas de perpetuo equilibrio cósmico, cuyas consecuencias serán, primero, la fraternidad universal, y segundo, la unidad para siempre de los hombres y los devas. Ya siempre marcharemos juntos con ellos. 5 minutos. Bueno, hablando de los devas y los ángeles, nosotros tenemos de alguna manera una cierta ligazón con los ángeles que de alguna manera, aunque sea inconsciente, cuidan de nosotros. Llamémosle el ángel de la guarda, etcétera, etcétera. ¿Qué ligazón hay entre un logos y los 4 ángeles del karma? Es la misma relación que existe entre un logos con los 4 señores del karma y la relación que tiene un ser humano con el centro Muladhara. Porque cada uno de los pétalos está ocupado por un representante angélico de los 4 señores del karma. Así que nosotros somos logos en potencia. Estamos andando hacia esta maravilla. Pero dense cuenta de la analogía. Los logos actúan a través de 4 poderosos señores del karma. Pero los 4 señores del karma del logo solar son agentes de los 4 señores lípicas, dicho en sánscrito, que están actuando en la gran estrella Sirio, con la cual estamos kármicamente emparentados. Se dice que nuestro logo solar es hijo de Sirio, y su padre fue uno de los logos de la constelación de la Osa Mayor, y que su madre fue una de las estrellas de la constelación de las Pléyades. Esto lo dejaremos para la próxima sesión, que es el mes que viene, ¿verdad? Voy a hablar del karma de los dioses, porque es muy interesante. Porque realmente, si conocemos las leyes que rigen la constitución de un universo, y es fácil, tenemos una entidad, logos, que quiere manifestarse, que quiere tomar tu nuevo cuerpo, como nuestra alma quiere tomar también otro nuevo cuerpo. Pero lo que les digo con relación al cuerpo físico, con las leyes de atracción y con las leyes de rotación y con las leyes de expansión cíclica, se puede decir lo mismo hacia nosotros. Es la misma ley. Y es la misma ley que podemos aplicar al cuerpo astral de logos, cuyo círculo no se pasa, es mucho más amplio. Y podemos hablar también, porque es kármico, sobre el cuerpo mental del logos, pero aplicando siempre las mismas leyes. Porque su centro de conciencia no será Brahma, será aquí Vishnu, o más arriba será Shiva. Pero el proceso
siempre será lo mismo. Y la representación de estos tres poderosos arcángeles que actúan creando los cuerpos de los logos son aquellos que nosotros llamamos elementales constructores. Son los ángeles que han creado nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental, y que por lo tanto, tal como dice la ley, somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si aplicamos la analogía, veremos cuán fácil es comprender cualquier misterio. Es que la ley de analogía regula todos los misterios y confía todos los secretos. Hoy hemos revelado algunos secretos, pero están en nosotros, no fuera de nosotros. Los señores del karma actúan porque actuamos nosotros. Es la acción lo que invita a los señores del karma. Y en casos muy distintos, es la inacción lo que atrae también la actividad de los señores del karma. El hacer bien una cosa o hacer mal una cosa es un karma bueno o un karma malo. Pero según se nos dice esotéricamente, el peor de los karmas es el karma de la inacción, el de no hacer aquello que debemos. Y muchas gracias. Perdona, yo quisiera abusar porque creo que tengo 3 preguntas que... Bueno, entonces voy a empezar. Cortas, hazlas cortitas, porque y a mí me preocupa precisamente el karma de la inacción. Y hubiera sido un karma no hacer esta pregunta. Sí. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se sabe uno o cuándo sabe uno cuándo debe hacer una cosa o cuándo no? Es que a veces lo sabe y no lo hace. Si una persona sabe lo que va a hacer, lo hace. Y si sabe que no tiene que hacer algo, lo hace. Pero la inacción es aquello que pudiendo hacer una cosa no lo hacemos. Por ejemplo, la evolución. Estamos inactivos en la evolución. Y en cambio muy activos en la evolución. ¿Verdad? Ahí me refiero exactamente. La otra pregunta. Otra pregunta. Decías que el Buda había asumido sobre sí la cruz de la liberación de la humanidad. Esto se le atribuye al Cristo. Perdona. El Buda más bien nos enseñó el camino hacia la liberación y luego va a rentar las manos. ¿Es que la enseñanza esta es una responsabilidad para nosotros? El saber es responsabilidad. Actualmente. Bueno, es que Buda, como todo ser que se libera, no se libera solamente él, libera una cantidad extraordinaria de elementos que están circundando el ambiente planetario, que en el hecho de la liberación se vuelven incandescentes. No importa que Cristo fue redentor y Buda liberador, no importa el nombre. Son dos aspectos, dos rayos diferentes, ¿verdad? Pero Buda iluminó la conciencia de la humanidad. Y Cristo, dentro de la conciencia de la humanidad, cimentó las bases de la muerte universal, las bases de la liberación de los hombres de nuestro tiempo. Es vigente la historia de Cristo en nosotros. La última es que estamos hartos de oír morir cada día, pero Krishnamurti en su, me atreví a decir, última conferencia pública, decía, imaginaros que no existe el mañana. ¿Cómo sería esto? Dejar de pensar en nada. ¿Cuándo dejaremos de pensar en mañana? Cuando estemos muy atentos hoy. Ustedes cuando están muy atentos, lo repito siempre porque es la realidad, y ustedes tienen que experimentarlo aquí ahora. Cuando están muy atentos, su mente no les pregunta a ustedes nada, ni ustedes preguntan nada a la mente. Están quietos, están entrando de una manera muy fácil dentro de este espacio neutro que existe dentro de ustedes, de acuerdo con las fuerzas de su propia polaridad, positiva y negativa. Ya no van hacia un lado ni hacia el otro, se quedan en el centro. El centro de la atención.
igual para un hombre que para un Dios. El centro de la atención es el centro de la liberación. Gracias.